Muy buenos días, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Un feliz domingo para todos. Estamos en el tiempo de Adviento, en el tiempo previo a la Navidad, y meditando sobre algunos textos de Navidad. Vamos a meditar sobre dos, es decir, de un texto, el capítulo 2 de Lucas, del versículo 1 al 19, pero vamos hoy a meditar sobre los primeros 8 versículos y el domingo que viene sobre los versículos restantes. Quisiera decir que este es, por supuesto, el sermón que pertenece a la Iglesia Evangélica Bautista de Barrio Norte y que, bueno, lo estamos grabando para ser presentado entonces en YouTube y en otras redes sociales. Usted puede entrar en la página Iglesia de Barrio Norte y allí entonces acceder a todos los sermones que estuvimos dando durante este año. Quisiera decir que he titulado este mensaje Navidad, un recuerdo de los no lugares. Un recuerdo de los no lugares. Obviamente que la Navidad, ¿qué es? La Navidad es el nacimiento de Jesús. Cuando hablamos de Navidad, hablamos del nacimiento de Jesús. Navidad, natividad, tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Está relatado con distintos matices en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. En ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Pero es interesante que tanto en Mateo como en Lucas, a pesar de las diferencias que hay entre ellos, hay algunas cosas en común. En primer lugar, que desde el punto de vista histórico, Jesús nació en el periodo en que Augusto César era emperador romano. Entre el 27 a.C. y el 14 después de Cristo, Augusto César fue emperador romano. Supuestamente también nació al final ya del gobierno del rey Herodes el Grande, ¿no es cierto?, que gobernó desde el 47 a.C. hasta el 4 después de Cristo. También tienen en común los dos relatos en que Jesús fue hijo de María y de José. Los dos relatos nos dicen que nació en Belén y los dos relatos nos expresan que era del linaje de David. Es decir, el nacimiento y la vida de Jesús está relatada de distintos modos en los evangelios. Pero no solamente los evangelios son el registro de la vida de Jesús, del Jesús histórico, sino hace referencia a la vida de Jesús el historiador judío contemporáneo a Jesús, Flavio Josefo, Suetonio, Tácito, otros historiadores entonces romanos. Jesús, sin lugar a duda, fue una persona histórica y todo aquel que no confiese que Jesús ha venido en carne es anticristo, ¿no es cierto? Porque Jesús ha venido en carne, tuvo una historia, ha nacido y ha muerto, ¿no es cierto? Pero también nos dicen los evangelios, en un género distinto al género que encontramos en el relato de los nacimientos, que ese que murió, resucitó y que se presentó a muchos testigos y que cambió verdaderamente la vida de estos testigos y que allí comenzó a surgir con poder del Espíritu de Dios la Iglesia de Jesús, dando testimonio de Jesús a lo largo del tiempo. No obstante, los relatos de su nacimiento evocan los no lugares que le damos a Jesús. Evoca el hecho de que lo principal, lo central de la Navidad se nos escapa, se nos pasa desapercibido. Y yo quisiera leer entonces Lucas 2, del 1 al 7. Dice: aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de César Augusto, el emperador romano, para levantar un censo en todo el mundo habitado. Este mundo habitado sería el Imperio Romano, ¿no es cierto? Este primer censo se realizó mientras Cirenio o Quirinius era gobernador de Siria. Todos iban
para inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Entonces José también subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, porque él era de la casa y de la familia de David, para inscribirse con María, su esposa, quien estaba encinta. Aconteció que, mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Jesús fue el hijo primogénito, luego vinieron otros hijos de María y José. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar, los no lugares, no había lugar para ellos en el mesón. Aquí tenemos la lectura bíblica de hoy. Luego vamos a continuar la lectura. Miren, yo quiero decirles que una de las cosas que tenemos que observar es que a una gran mayoría de personas se les escapa lo principal de la Navidad. No se da lugar a Jesús en la Navidad. No damos lugar a Jesús en Navidad cuando ocurren algunas de estas cosas que yo les voy, o todas estas cosas que les voy a decir. En primer lugar, no damos lugar a Jesús en Navidad cuando no contemplamos lo eterno. Cuando no contemplamos lo eterno en Jesús. En el texto que hemos leído parece haber un contraste que es a la vez paradójico. Porque aparece la figura de Augusto César, ¿no es cierto? Después de todas las victorias de Julio César y demás, Augusto César, el gran emperador romano, que gobierna sobre un imperio vastísimo, muy grande. Y allí entonces se relata en paralelo el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús en un pesebre, en un olvidado pesebre, ¿no es cierto?, en Belén. El emperador, que es el que decreta un censo, probablemente un censo para levantar los impuestos de los judíos, básicamente de la región de Judea. El emperador, que es una figura, una gran figura. Y en contraste, un niño que nace, carente de poder. Pero sin embargo, fíjense la paradoja. El imperio romano cae, el nombre de Augusto César muchos lo olvidan, pero Jesús llega a inaugurar un reino eterno. El nombre de Jesús es recordado, es adorado hoy y a través de los siglos, de generación en generación, en todos los tiempos y en todos los lugares. Augusto es olvidado, pero Jesús es recordado y es adorado. Augusto representa lo transitorio, lo pasajero, pero Jesús representa lo eterno. Jesús es el Cordero de Dios, Jesús es el León de Judá, al cual toda lengua y toda nación lo adora y lo adorará plenamente. Y todos los reinos del mundo, como dice el libro de Apocalipsis, llegarán a ser los reinos del Señor y de su Cristo, del Señor Jesucristo. Ahora, qué interesante que es esto, ¿no es cierto? Porque la verdad es que esto ocurre normalmente. A quien nosotros damos importancia hoy, pueden pasar 10, 20, 30, 50 años y se olvida. Pero el nombre de Jesús permanece y permanecerá para siempre. Y esto es lo central de la Navidad. Miren, el pastor Juan Florio es un pastor que fundó la Iglesia Evangélica Bautista de Nueva Chicago. La calle que está al costado de la Iglesia Bautista de Nueva Chicago, enfrente de la iglesia hasta la plaza, se llama Juan Florio, en homenaje al pastor bautista que la fundó. Pero hoy en día muchos se preguntan, ¿y quién era Juan Florio?
A Juan Florio no lo conocen, ni lo recuerdan, pero Jesús es recordado, es conocido, es adorado por toda tribu, lengua, nación, por todos, ¿cierto? Ahora, fíjense ustedes, ¿por qué ocurre esto? Porque Jesús nace como un niño carente, sin poder, pero Jesús es un hecho de Dios, ¿no es cierto? Los poderosos decretan, Dios obra. Ahora, ¿cuándo es y cómo es que nosotros realmente no contemplamos lo eterno en Navidad? Y cuando vos y yo en Navidad nos preocupamos por un montón de cosas que no son lo central de la Navidad, que no tienen que ver con adorar al Señor Jesucristo, al niño que nace en el pesebre de Belén. Nos preocupamos por la comida, por la bebida, quién viene, quién no viene, quién está, quién no está, qué le vamos a regalar a fulano y qué le vamos a regalar a mengano, ¿no es cierto? ¿Y hay lugar para Jesús? En muchas casas ni siquiera se ora, en muchas casas ni siquiera se hace una pequeña oración en la Navidad. Olvidamos darle el lugar central a Jesús en la Navidad. Por eso que es importante no ser de los que reparan en las cosas transitorias y no en lo eterno, y ver en el rostro del niño Jesús la salvación que viene de Dios. Hay una canción, una samba muy linda que dice: noche anunciada, noche de amor. Dios ha nacido, pétalo y flor. Todo es silencio y serenidad. Dios ha nacido, es Navidad. Ángeles cantan sobre el portal. Dios ha nacido, es Navidad. En el pesebre mi Redentor es mensajero de paz y amor. Cuando sonríe se hace la luz y en sus bracitos mece una cruz. Somos capaces de acercarnos y contemplar al niño de Belén, que cuando sonríe se hace la luz, porque Él es la luz del mundo, que en sus bracitos mece una cruz, porque Él es el que vino a entregarse por nosotros hasta el fin y nos amó para dar su vida por cada uno de nosotros. Vamos a darle el lugar central a lo eterno, al significado eterno de la Navidad, o vamos a seguir pensando en las cosas pasajeras y transitorias. En segundo lugar, no le damos el lugar a Jesús en Navidad cuando vivimos en la escasez espiritual, cuando vivimos vidas paupérrimas espiritualmente. Dice el texto que en Belén, cuando estaba en el texto que hemos leído, cuando se cumplieron los días del alumbramiento de María. Y entonces María dio a luz al niño Jesús, ¿dónde? En Belén. Interesante que Belén significa casa de pan. Belén significa casa de pan. ¿Por qué? Porque en medio de las tierras normalmente estériles de Palestina, hay como islotes fértiles. En uno de esos islotes fértiles está Belén. Por eso se le pone el nombre casa de pan. En Belén se puede vivir con suficiencia, aún más, se puede vivir con abundancia. Y Jesús nace en la casa de pan. Jesús nace en Belén porque Él es el pan de la vida. Ahora, si Él es el pan de la vida, ¿por qué vos y yo vivimos vidas raquíticas? ¿Por qué vos y yo vivimos en la escasez espiritual? ¿Por qué vos y yo vivimos ignorando la gloria, la abundancia que hay en la vida que Jesús viene a traernos? ¿Por qué seguimos en la escasez espiritual? Porque no nos acercamos verdaderamente a Belén, porque no nos acercamos al pesebre, porque no nos acercamos a Jesús, que es el pan de vida.
No damos lugar a Jesús en la Navidad cuando seguimos en nuestra esterilidad espiritual, en vidas sin sentido, en vidas vacías, en vidas que buscan llenarse con cualquier basura, pero no vidas que se nutren con el pan de la vida, que es Jesús. Ahora, tampoco damos, en tercer lugar a Jesús en la Navidad cuando no lo dejamos nacer en nuestro corazón. El corazón es el centro de la vida, es el centro de las emociones, es el centro de los sentimientos, es el centro de los pensamientos, es el centro de la voluntad. Ahora, fíjense ustedes, María y José llegan a Belén después de un largo peregrinaje, después de un largo camino desde Nazaret. Desde el norte llegan entonces al sur. Hay una cantidad de peregrinos, hay multitudes, hay gente que va y viene por aquellas angostas calles de Belén. Pero no hay lugar para Jesús y para María y para José en el mesón. No hay lugar para ellos en el mesón. Y Jesús tiene que nacer en un pesebre. Quizá no ha habido palabras en las que se ha meditado más que en estas. No hubo lugar para Jesús en el mesón. Pero entonces Jesús tiene que nacer en un pesebre. Es una metáfora esto de lo que nos ocurre a nosotros. No le damos a Jesús lugar en nuestros corazones. No permitimos que Él nazca en nuestros corazones. Ahora, nos preguntamos, ¿por qué Jesús no tuvo lugar en el mesón? ¿Por qué? Bueno, podríamos hacer muchas inferencias. Primera y más sencilla. Bueno, porque había otros huéspedes que llegaron antes. El mesón estaba lleno y sencillamente, no había lugar para ellos. A veces Jesús no tiene lugar en nuestros corazones, no por mala voluntad, sino porque nuestros corazones están demasiado llenos de otras cosas. Por distintas circunstancias, Jesús no tiene cabida y no tiene lugar en nuestros corazones. Hay muchos huéspedes en nuestra vida. Hay muchas cosas que nos habitan y no podemos ver allí, y no hay allí lugar para Dios. Entre tantas cosas, Dios no tiene lugar. Y entonces nosotros seguimos tras lo urgente, tras lo transitorio, tras lo pasajero, tras lo fútil, pero no tras lo importante. Miren, cuando Jesús visitó la casa de Marta y María, que tenían un hermano llamado Lázaro, ¿no es cierto? Dice el texto que María se sentó a los pies de Jesús como buena discípula para escuchar lo que Jesús decía, mientras Marta estaba ocupada en muchas cosas, en muchos quehaceres. Y le reprocha a Jesús y le dice, mira, mi hermana me deja hacer a mí sola todas las tareas, dile algo. Marta, Marta, le dice Jesús, afanada y preocupada está por muchas cosas, pero María ha escogido la buena parte. María ha escogido dejar las cosas secundarias y acercarse para escuchar a Jesús. ¿No tendrás que hacer esto vos en esta Navidad? ¿No tendremos que hacer esto nosotros en esta Navidad? ¿No tendremos que dejar algunos huéspedes que nos habitan para darle lugar a Jesús en nuestro corazón? Ahora, otra cosa. ¿Por qué no hubo lugar para Jesús en el mesón? Porque no le dieron importancia al niño por nacer. No le dieron el valor al no nato, al que todavía no había nacido, pero que estaba por nacer. Porque el mundo discrimina. Están las personas VIP, very important persons, las personas muy importantes, y están los que todavía ni han nacido. Esos parece como que no tuvieran importancia, ¿no es cierto? Tanto es así que nuestro ministro de Salud llamó a la vida del niño un simple fenómeno.
No hay dos vidas, hay una vida, la de la madre, y un fenómeno. La verdad que palabras realmente sin sentido alguno. El niño no tiene lugar en el mesón. Un niño requiere un espacio, requiere que se lo acoja, requiere que se le dé un lugar en el regazo de la madre, un lugar en el corazón del padre, un lugar en la familia. Y nosotros, en vez de estar pensando cómo vamos a hacer para deshacernos de los niños, lo que tenemos que pensar es cómo podemos hacer para darles un lugar. Enseñar la responsabilidad sexual a los jóvenes. Enseñar la paternidad responsable. Y enseñar que nuestros hijos deben tener un lugar en nuestros corazones, en la realidad. Miren, a Beethoven intentaron abortarlo. Y Beethoven fue quien dio de las más grandes obras musicales que nosotros hayamos conocido. Pero nosotros no le damos importancia al niño por nacer. Jesús no tuvo lugar en el mesón, tuvo que nacer en un pesebre. Ahora hay algo más. Cuando nosotros leemos que Jesús no tuvo lugar en el mesón, se nos hace que el mesonero habrá sido demasiado insensible, ¿no? Porque no se compadeció de una mujer que estaba a punto de dar a luz un hijo. Tanta insensibilidad. Entonces decimos, no hay lugar para Jesús en el mesón de nuestros corazones. ¿Por qué? Por nuestro pecado. El que no cree en Jesús, dice Juan, ya está condenado. Y esta es la condenación. Fíjense, la condenación no es cualquier cosa extra, es esta. Que la luz vino al mundo, pero los hombres y las mujeres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y no querían acercarse a la luz para que sus obras no fueran reprendidas. La luz de Jesús es la que nos juzga, pero la luz de Jesús es la que nos salva. Y cuando Jesús no tiene lugar en nuestros corazones y no lo dejamos nacer en nuestro corazón, no solamente es porque hay muchos huéspedes, no solamente es porque discriminamos y no le damos importancia a aquello que parece frágil, débil, como aquel niño, sino más profundamente por nuestro pecado, por nuestra insensibilidad. Pero la providencia de Dios actúa a pesar de nosotros mismos. Y Dios hizo que Jesús naciera en un pesebre. Hay un manuscrito posterior que difícilmente lo podamos incluir en algún lado, pero sí relata una tradición temprana, como que al lado del niño Jesús había un asno y un buey. Jesús nace en un pesebre, o sea, en un establo, en un lugar abierto, entre gente del campo, entre gente humilde, entre pastores, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un mesón y un pesebre? Al mesón pueden entrar solamente algunas personas, al pesebre van todos. Y Jesús nació en un lugar pobre al que todos pueden acceder. Jesús es para todos. Y aquí ya desde el inicio, Lucas nos muestra claramente la universalidad del Evangelio, de la buena noticia de Jesucristo. La salvación de Jesús es para todos. Gloria a Dios. Esa es la buena noticia de la Navidad. Hay un himno hermoso que cantamos todas las Navidades que dice: tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer.
mas a ti no fue dado entrar al mesón, y en pesebre te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Jesús no tuvo lugar en el mesón. Jesús quiere tener lugar en tu corazón, en tu vida, y el primer lugar en tu vida. Jesús en esta Navidad está golpeando a la puerta de tu corazón y te dice que estás en presencia de lo eterno y que tenés que empezar a contemplarlo a Él como el hecho central de la Navidad. Que tenés que recibir de Él la vida abundante y dejar atrás una vida de escasez, de esterilidad. Que tenés que empezar a comer del pan de la vida y dejar de alimentarte de chatarras y de basuras. Que estás ante el amor universal e infinito de Dios que quiere abrazarte ya desde el pesebre. Estás en presencia del amor que se entrega por vos y que perdona tus pecados. Estás en presencia del inocente que seguirá siéndolo y que espera que lo abraces y que espera que le des el primer lugar en tu corazón. No hubo lugar para Jesús en el mesón. Y no hay lugar para Jesús en nuestra vida cuando no contemplamos en Él lo eterno, la eternidad de Dios. Cuando seguimos viviendo en el pecado y cuando no lo dejamos nacer en nuestros corazones. Queremos que Jesús nazca en nuestros corazones. Esta es la invitación de este mensaje. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. ¿Querés decirle esto al Señor Jesús? ¿Querés abrir tu corazón al Señor Jesús y poner en Jesús tu fe? Saber que Él te lleva a Dios, que Él viene de Dios, que Él ha vuelto a Dios y que Él está contigo. ¿Querés decirle, Señor Jesús, quiero recibirte en mi vida? Señor Jesús, necesito que perdones mis pecados. Necesito que me des una vida abundante, una vida nueva. Necesito que esta Navidad nazcas en la cuna de mi corazón y ocupes el centro de mi vida. Quiero entonces experimentar la salvación que solamente viene de ti. ¿Querés decirle esto a Jesús? Te invito a que ores conmigo. Oh Dios, yo quisiera pedirte en esta hora que toda persona que esté escuchando este mensaje pueda recibir a Jesús en su corazón como su Salvador y como su Señor. Que tu Espíritu Santo, Dios, le dé la convicción de que sus pecados son perdonados, que Él puede comenzar una nueva vida en Jesucristo, una vida abundante, y que realmente esa vida que tú pones en nosotros es un manantial de eternidad. Oh Dios, yo te quiero pedir que cada persona que hoy está recibiendo al Señor Jesucristo tenga la seguridad en su corazón que vos estás comenzando hoy una obra en su vida, obra que es eterna, obra que no muere, obra que no perece, obra que a vida eterna permanece. Yo te quiero pedir, oh Dios, que tu Espíritu Santo llene nuestros corazones y que puedas nacer en nuestro corazón en esta Navidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.